¿Qué tal, amigos? El gusto de encontrarnos nuevamente aquí en la pantalla de Canal 20, más precisamente en Lo de Valdés, en el Villa María Shopping, este espacio que siempre nos acoge, que siempre nos ayuda a que las charlas sean amenas y a veces surgido por la noticia, por la necesidad de informar. Solemos charlar, o hemos charlado muchísimos años, muchísimas veces con Marcelo Copari, en su momento director de la Escuela Comercial, del Manuel Anselmo Campo. Hoy, aprovechando su amabilidad y también el tiempo disponible, la idea es charlar un poquito más respecto al camino recorrido por Marcelo, y quiero agradecerte, Marcelo, antes que nada el tiempo y la deferencia de visitarnos. No, por favor, siempre voy a tener consideración para con vos y con mucha gente de la prensa, que en todos estos años hemos compartido espacio y demás, el canal, ¿sí? Que siempre ha sido muy gentil con mi persona. Nosotros, la estima que tuvimos con el colegio en aquel momento fue por todas las actividades que se iban realizando. Sí. Esas actividades que se iban realizando, ¿eran con un deseo meramente de la escuela de comunicar o era porque la escuela producía hechos que nos terminaban convocando? No sé si me explico. Sí. Porque nosotros terminábamos en el comercial charlando con vos por actividades destacadas, pero vos nunca los convocabas para que cobramos esos eventos. Tal vez sean las dos cosas, pero eso tal vez tenga que ver con una... Yo pasé casi más de 40 años dentro de la esfera educativa como docente, y que al final de mi carrera tuviera el honor de ser director de esta escuela. Siempre había estado en emprendimientos dentro de otras escuelas en donde yo planteaba la necesidad que en cierto modo había que romper ese esquema entre lo público y lo privado, romper ese esquema de pensamiento, inclusive desde el punto de vista de la sociedad misma, que es la sociedad de Villa María, que una escuela no podía estar aislada de tanto los estamentos superiores, como son las universidades, como de los que están cerca nuestros, que son los ciclos, las escuelas primarias. Entonces, en cierto modo, la idea era visibilizar todo aquello que había tenido recorrido, inclusive en escuelas privadas. Me parecía que en esta escuela pública había cosas muy importantes. Claro. Y a partir de ahí, principalmente por una política mía de diseñar estrategias, no solo comunicacionales, sino al interior de la escuela, de valorizar el trabajo de gente que realmente al día de hoy yo puedo señalar distintos trabajos que se hicieron, que están en un nivel educativo que hasta el mismo Ministerio de Educación los ha reconocido. Claro. Entonces, no es en algunos casos decían era la personalización mía. El directivo o el que está al frente de una gestión necesariamente tiene que personalizarlo, no como un logro de plataforma hacia otros escaños superiores. Yo tenía la convicción de que estaba en una escuela en donde tenía un recorrido, tenía una historia, tenía un trabajo, pero tenía mucho más por demostrar, muchísimo más por demostrar. Y con el paso del tiempo, los indicadores creo que nos dieron a todo, no a la gestión mía, a toda la escuela le terminaron dando la razón, porque en cierto modo también nosotros como docentes necesitamos tener una referencia de saber si las cosas las estamos haciendo bien, si las cosas las estamos haciendo mal. Se corrigieron muchas cosas, nos hemos equivocado en muchas otras más. Pero has logrado algo, te lo digo como alumno también de la escuela pública, ¿no? Que es empoderar al alumno, que es tener orgullo de la escuela a la que pertenece. Que eso, y lo digo yo, y esto va a título personal, a veces con la escuela privada, cuando nos toca compartir actos o intercolegiales, no sentimos que estamos vibrando en la misma sintonía. Pero en el caso del comercial, has logrado que los alumnos se empoderen y tengan el orgullo de pertenecer a una institución. No solo en el Manuel Anselmo Campo, en el 147, sino también lo vi en dos experiencias más, que fue en el Vero Peñalosa y en el Abraham Juárez. Yo trabajé durante muchos años con economía social, me especialicé en economía social en el área del cooperativismo. Claro. Y el hecho de que tuvieras proyectos como una cooperativa escolar hacía que los chicos, yo notaba eso, que ellos no querían, porque mira que los otros lo hacen mejor, siempre lo hacen de esta forma. Entonces, en cierto modo, uno siempre trabajó
ese principio de equidad, ese principio de igualdad, y me ha tocado, lo guardo en el recuerdo, muchos encuentros en donde eso yo lo notaba en mis propios alumnos, y a medida que se fueron soltando y a medida que se fueron participando, inclusive en muchos casos demostrando, no como una competencia, pero que en cierto modo el valor de lo que ellos hacían, los otros decían, pero mira, vos lo estás haciendo en tu escuela, vos lo haces de esta forma, porque tenés la computadora, si bien no tenés el espacio, tenés esto, esto y esto. Claro. Muchos valoraban esa actividad. Y yo sí quiero rescatar la gente que, en su caso, tanto docente como gente que estaba en algunos cargos, logró potencializar y vio por dónde se iba, claro, en el proyecto. Y a la vez la escuela pública, siempre que estuvo en un contexto particular, en el caso de los directivos, el desafío es justamente que todos los alumnos puedan arrancar la carrera desde el mismo lugar, ¿no? Que a veces sí sucede eso y creo que debe ser lo que más desvela. ¿Sabés en dónde yo eso lo vi? Lo vi, pero se vio reflejado con el vínculo que teníamos con la Universidad Nacional cuando, claro, se planteó el programa Nexos a través del rector, de Javier Díaz Araujo, la gente de Secretaría Académica, que fue la vinculación entre la necesidad de que la universidad se vinculara con la universidad. Bueno, ahí cuando nosotros íbamos y participábamos en cosas, entonces el chico reconoce que la universidad no estaba tan lejos, y esa inserción y ese camino, claro, que lleva mucho tiempo, siempre, claro, insisto, se critica la educación, pero la educación son términos de 5, 10, 15 años en cuanto a desarrollo de proyecto, claro, y evaluación de proyectos, porque si no, de un día por el otro no es un resultado. Y yo eso sí lo vi. Eso sí lo vi. Lo vi en ellos. Claro. Y también, bueno, en ese punto, más allá de uno como docente o como directivo, querer equiparar el punto de partida para que todos arranquemos desde el mismo lugar, también hubo momentos en donde la desigualdad era manifiesta en situaciones que uno pensaba comunes. Que eso yo recuerdo la pandemia, en donde todo el mundo asumía que como una persona que se dice clase media y tal vez es clase baja, pero se percibe así, piensa que como uno tiene el celular, lo tiene todo el mundo. Sí. Y con las escuelas públicas nos dimos cuenta de que no todos los alumnos tenían un celular en su casa. Y ustedes desde la escuela trabajaron para llevar apuntes, para conseguir equipos. Sí, también fue... A ver, yo al principio dije que la pandemia, no había que echarle tanto la culpa a la pandemia. Yo hoy a 5 años vista, te diría que ahora en donde se empiezan a hablar tanto de los resultados de las pruebas Aprender, Prima, PISA, todas las que vos quieras, de las cuales suscribo a todas, porque la evaluación es necesaria, falta la evaluación docente. Yo sé que en eso tuve mucha crítica, pero lo que yo pienso es que el quiebre que se le dio, que tuvimos en la pandemia en 5 años, nosotros lo estamos empezando a ver, pero todavía hay resultados más críticos a los que se está teniendo ahora. Claro. ¿Sí? Y además, mírate en el contexto, Daniel, vos estás en Villa María y en la provincia de Córdoba. Son dos cosas bastante particulares. Sí. Que yo siempre estuve muy ligado al ministro, al secretario de Educación. Los números que si bien en Córdoba estaban más o menos, siempre tenemos que estar viendo que estábamos un poco mejor que el resto. Pero en el territorio nacional, los niveles de resultados son malos, pero yo en esto quiero rescatar algo. No es que el resultado, no podés ver el resultado en sí mismo. Claro. Los procesos, yo he acompañado a docentes de matemática y de lengua principalmente en procesos de capacitación, inserción, posgrado, y que lo han bajado a las aulas, y yo puedo dar fe de que al resultado se le contraponía un trabajo. Pero ese trabajo lleva tiempo. Claro. Entonces, ¿en qué culmino en todo esto? Llámese públicas, privadas o como sea. La frase es discutible, pero para mí es esencial. A la escuela la dejan sola. Llámese el Estado, llámese la familia, llámese la sociedad. A la escuela como macro, y puedo incluir inclusive hasta la universidad, la dejan sola. Se le exige cosas a la escuela que no estamos capaces de responder, o lo respondemos de otra forma en la vida civil o social,
que no tenemos comportamiento. Entonces le exigimos a un chico de 13, 14, 15 años ciertos comportamientos macropersonales y resulta que nosotros en la vida cotidiana no los cumplimos, pero exigimos que tuvieran. Un ejemplo en el cual discutí mucho. Villa María es un problema de educación vial terrible. Sí. Todo lo que siempre cuando pasaba un incidente, o un accidente con moto, o un adolescente, siempre la réplica, inclusive desde el punto de vista periodístico, es la escuela tiene que enseñar educación vial. Si había un problema financiero, la escuela tiene que enseñar educación financiera. Si tiene que, o sea, viste que siempre hay una réplica, pero no nos hacemos cargo de corregir, porque en cierto modo esos adolescentes, jóvenes o quien sea, nos ven a nosotros como un referente, claro. Y si nosotros no somos el referente de ellos, ¿qué podemos esperar? Pero ahora desde los 90, o antes desde los 90 para acá, la escuela y los directivos, ¿no? Hablando de los directivos como parte de la escuela, les han sumado cargas que son extra a la labor de enseñar o de coordinar, ¿no? Hablamos de enseñar a votar, de enseñar a educación sexual, de la escuela como un espacio de alimentación y nutrición para los chicos por el contexto de crisis. Y un 80% de la sociedad nada más ve las escuelas cuando les toca ir a votar porque van 15 minutos, recorren un pasillo y dicen, che, qué feo que está la escuela. Si vemos los guarismos de los últimos años, el nivel de participación del votante es cada vez menor. Entonces, lo que en su momento se criticó, que fue, yo me adhiero a la crítica desde el punto de vista que fue una política de Estado muy tendenciosa en su momento como política pública, pero que en cierto modo yo la veo reflejada ahora. O sea, si hoy tenés casi, no llega ni el 55% de los votantes en alguna convocatoria, perdón, la masa de los que realmente van a votar son únicamente chicos de 16 años para arriba. Claro. Entonces, a ver, en esto yo sí me hago cargo de haber captado y haber tratado de bajar lo noble también de algunas políticas públicas. Vos mencionaste el tema de ESI. No fue fácil. Yo lo viví en carne propia. Con la apertura de la escuela hacia los grupos LGBT, la apertura pública sobre políticas públicas que venían de provincia y venían de la nación y que suscribía el municipio, cosas bastante muy importantes. Y yo, más allá de poder tener algunos disensos, yo estaba convencido que esa política pública era necesaria. Ahora, también tuve docentes que no estaban del todo de acuerdo, familias que inclusive franqueaban su situación, y tengo vivencia de cosas que me tocó de cerca o le tocaron a algunos colegas míos. ¿Hubo familias que estaban...? Sí, por ejemplo, nosotros hicimos una marcha hace un par de años, movilizamos 500 alumnos, o sea, el Consejo Deliberante, fue toda una movida muy importante en ese momento. Yo traté de no leer ni ver nada. Al otro día tenía de todo, pero la satisfacción era que el logro no era el logro del director con los docentes que iban en esa marcha, sino que era el logro. Después tenés que ver la cara reflejada de los chicos. Cuando se identifican con algo y están convencidos con algo, nadie los arrió, nadie los llevó por forma compulsiva. Bueno, si algo buscado es el pensamiento crítico, ¿no? Viendo tal vez, porque, a ver, a nosotros hablamos al principio de esta charla de que solíamos entrevistarte a vos, pero también solíamos entrevistar a alumnos, porque los alumnos también hablaban con los medios. Sí, me acuerdo. Por un montón de tareas distintas, por tareas de cooperativismo, de cooperativismo en pos de otro compañero que no estaba favorecido económicamente en ese momento, por el pensamiento desigualdades sociales, desigualdades de todo tipo. Discapacidad. El tema de la discapacidad, ¿no? A mí me tocó estar, si bien eso ya venía un proceso anterior de la anterior directora, Matilde Soleri, de la incorporación de alumnos con discapacidad, los hipoacúsicos, los que nosotros hemos aprendido de estudiantes hipoacúsicos. Hubo un año donde se nos recibieron 5. Entonces hubo un proceso de 6 años, insertaste, pero no fue únicamente la inserción. Detrás de ello había una familia, había una política que avalaba a las maestras, también como al interior de la escuela tuvimos nosotros que aprender, y yo soy uno de los primeros que dije, acá tenemos que aprender a contextualizar cómo manejamos esto, y después se nos convirtió en un hábito. En algún momento hasta la lengua de señas para nosotros era
era algo común, entendíamos. Entonces ellos mismos estaban internalizados. Y eso para nosotros nos significó, en algunos casos, recibir familias que no eran recibidos en otros institutos, privados principalmente, por la discapacidad de su hijo. Claro. Entonces, como nosotros los abordábamos, trabajamos dentro de lo que nosotros podíamos, ¿sí? Y yo creo que yo eso lo veo como una satisfacción, como un logro de todos los que estaban. Un equipo de técnicos, psicopedagogos, coordinadores de cursos, preceptores. Recuerdo a una adolescente también que era ciega, que cantaba. Sí. Que Álvarez, claro. me acuerdo. Que después siguió una carrera, inclusive tenía destacada desde el punto de vista artístico. Nosotros con ella aprendimos muchísimo. Siempre, pero ¿a qué voy con esto? Que el tema de las desigualdades desde el punto de vista de las oportunidades, lo que uno trató es que las oportunidades se nivelaran exactamente para todo el plantel, para todos los alumnos, para todo el colectivo. Yo insistía mucho con la palabra que en ese momento, acuerdo, todos esos años, yo estaba convencido de que era un colectivo. El colectivo es una corpo, donde en esa corporación, bien llamada corporación, todos tratábamos de, y Daniel, no voy a sacar la crítica, eran críticas y debates intentísimos dentro de la misma escuela. Todas las escuelas tienen debate fuerte, todas las escuelas dentro de su desarrollo, llámense privadas, públicas. Lo que sí con el tiempo visibilicé que las dificultades que yo las tenía con un plantel de casi 1000 alumnos, lo tenía, casi digo la escuela, una escuela con 1700 o la misma cantidad privada. Tenían el mismo problema. También pienso que había una retroalimentación y un efecto contagio desde la política pensada desde la cuestión directiva, porque recuerdo un montón de docentes tomando después y apostando a hacer proyectos áulicos o extraáulicos, o habilitando incluso a cuestiones y a manifestar desigualdades desde el cuerpo docente, o tal vez, no sé, acogiendo a una madre que estaba desesperada porque su hijo no le reconocía el transporte para llevarla a la escuela diariamente. Sí. Bueno, pero fue una caja de resonancia. Yo creo que desde el punto de vista que fue una época en donde yo sí voy a discernir quién lo hizo a cuanto lo que significó la política pública. Yo creo que una política pública muy orientada a la integridad, a la contención. A mí me tocó pasar la etapa de la masificación de la escuela, donde todos por ley debían estar dentro de la escuela. Yo esto siempre rescato a Delia Provinciale, que sabía decir, Dire me decía, me parece excelente. El indicador de retención se dejó de medir, porque ya todo el 100% casi está dentro de la escuela. Dire, vamos por la calidad ahora, ojo, que es una persona en la cual me referencio mucho porque trabajé mucho y aprendí mucho al lado de ella. ¿Qué me quería decir? Estamos todos, excelente, en privadas, en públicas, bárbaro. Ahora, vamos para adentro, porque esa es una conquista, pero no es un logro en sí mismo. El logro era lo que hoy lamentablemente vemos, indicadores, que yo también esos indicadores me gustaría desgranar para ver. Y Marcelo, ¿vos no sentís que eso fue quitarle una herramienta al docente? El hecho de decir ningún alumno se puede quedar afuera. No, la política lo que decía. Hablo de disciplinamiento, lo que decía en su momento era desde el punto de vista que debías admitir que todos los alumnos debían estar dentro de un proceso. Sí. Ahora, a ese proceso hay que trabajarlo. Y yo me parece que fue el enunciado, pero en el medio, quienes tenían que bancarse el proceso, ¿quiénes eran? Claro. Las escuelas solas. Entonces, es como decirte, me parece muy bien que todo esté bien, el indicador estaba. Bueno, vos has entrado en la dirección, yo tenía indicadores puestos por todos lados, comparados de un año a otro, y hacía ver cuál era el logro y qué es donde teníamos que trabajar y en qué nos habíamos equivocado. Pero ese proceso fue enunciado y como una gran conquista política en su momento, pero las escuelas quedaron al interior, nos dejaron a nosotros solos. Bueno, pero la política estatal lo que plantea de cierta manera a nivel nación es
todo alumno tiene que estar obligatoriamente tiene que estar escolarizado. Sí. Vos, escuela pública, si un chico no está dentro de una escuela, es culpa tuya. Y si es problemático... No, ahí está el punto, ¿ves? Ahí está el punto. Yo manejaba ese instrumento. No era culpa mía. Se lo responsabilizaban los padres. Bien. Porque el responsable, en definitiva, y ahí es donde tenemos que poner las cosas en su lugar. Familia, escuela, Estado. Esto es lógico de los últimos 50 años de la educación argentina. Vos podés hablar de cualquiera, pero las trilogías tienen que fluir entre esos tres. Eso es lo que decía. Dice, mamá, papá, pero mire, compadre, porque tiene que repetir. No, exíjalo, hágale esto. Y hubo padres en familias donde tuvieron logros excelentes. Bien. Sus propios hijos, eran 3, 4 hijos, transcurrieron dentro de la escuela. Ahora, también había otros que se solucionaban el primer día y decían, bueno, usted me lo acepta, listo, está, incorpórelo. Y no los veías nunca más. Entonces el chico quedaba solo. ¿Qué le podés pedir a un chico de 16, 17, 14 años, 13, 12 años? Eso. Lo que sí yo noto, y ahí veía la significación, que también hay que mirarlo de ese lado, que yo tuve un proceso en donde las inscripciones a primer año se hacían a mano, o sea, la cola de gente, y yo siempre tenía una capacidad, arranqué con 150 y terminé casi con una capacidad de 200, porque fui abriendo cursos. Pero ¿qué notaba? Que cuando se empezó a digitalizar, que había que hacerlo por el CD, yo notaba que la cantidad de gente que venía a la escuela, entonces eso es lo que vos planteas. Claro. Las escuelas se empezaron a jerarquizar, inclusive tengo experiencia de otros colegas, de colegas míos, de la Abraham Juárez, del Velo Peñalosa, de la Escuela del Trabajo y de las escuelas privadas con las cuales nosotros hablábamos, que ese es el tema, que la gente se ponga a pensar en el proyecto educativo que necesitan sus hijos, qué escuela necesitan para sus hijos. Claro. Está bien que nosotros utilizábamos una franja, digamos, geográfica bastante particular, prácticamente la parte noroeste de la ciudad. Pero lo mismo, yo empecé a recibir alumnos de escuelas privadas, empecé a recibir cuando también apareció la crisis, no nos olvidemos. No, claro. La crisis económica, no me lo banco más, no puedo bancarme la cuota, son 2 o 3 hijos, no lo puedo resolver. Y ellos vieron que en escuelas públicas tenían una respuesta, por lo menos hay que estar preparado para esas circunstancias. Claro. Sí, pero, a ver, el tema que voy a la carga, de cierta modo, es la idea de la escuela como espacio de contención, en donde al docente terminas agregándosele no sé si el mote, sino la responsabilidad del padre ausente, que no está. Y a la vez, el que no puede disciplinar porque no tiene herramientas necesarias para disciplinar. Y a la vez, la escuela que sufre con alumnos que no puede contener y que después es estigmatizada como una escuela en Villa Nueva donde estaba el móvil policial todos los mediodías. Bien. Entonces, hay un ecosistema muy difícil. Estás cruzando líneas muy delgadas en cuanto a lo que se debe y lo que no se debe hacer. Yo creo, mira, te voy a recordar y les voy a recordar a mucha gente que cuando se hacían las pruebas de evaluación, en algún momento esas pruebas de evaluación venían publicadas tipo un ranking. ¿Sí? Entonces las escuelas públicas estamos de la mitad para abajo. Yo recuerdo pero durante 2 años, una escuela privada en la ciudad de Villa María que utilizaba ese ranking como oferta educativa, como que era la mejor calidad, porque ellos ocuparon los 2 primeros lugares y creo que ocuparon el primer lugar, con todos los merecimientos, con todo lo que usted me quiera decir. Hasta que yo comparaba, le digo, está bien, pero ellos tienen un caudal, cierto cuerpo o cierto rango de estudiantes. Pero yo, y ahí voy a lo que vos me decís, hago contención, es un chico repitente, es un chico con discapacidades, le estoy garantizando que pueda transcurrir la escuela secundaria, que no es poco, Daniel, no es poco. Y en el tema de los docentes sí puedo decir que nos costaba reflexionar sobre el eje de una transformación está dentro del aula y que el aula pasó a ser de una referencia física a pasar a tener dimensiones totalmente distintas. Yo le justificaba a varios colegas que el aula la representaran, por ejemplo,
en otro lugar, en donde en ese lugar también había una evaluación, la famosa evaluación situada. Esto lo tengo con recuerdos pero muy positivos, en donde que la experiencia da, ¿es chiquitita? Sí, es chiquita, pero yo empiezo a referenciar que había, a ver, cuando vamos a evaluar, de ahí, por supuesto, se cortó ese ranking todos los años, porque fue lapidario, fue vergonzoso. Dentro de la ciudad. Pero estigmatizaba. Pero escucha, la escuela privada tenía la misma orientación que esta, y porque esta estaba en una punta de la ciudad y esta estaba en una ciudad, en una localidad, en una ciudad urbano marginal, con un nivel de contención hacia los barrios que estaban periféricos, etc. Un trabajo así. Resulta que esta se llevaba y encima lo refrendaba. Entonces, me parece que eso también hay que recordar qué es lo que pasa. De ahí a que a nosotros nos vino después, nos veía, salía la evaluación general, cómo venía nación, cómo venía provincia, y a vos te mandaban un archivo y decir, mire, su escuela le pasó esto. Entonces vos podías trabajar sobre lo que a vos te pasó. Y no había problema en decir cómo nos fue bien, mal. Inclusive me acuerdo que desde el punto de vista de las regionales, las regiones de la provincia de Córdoba, no hay que olvidarse, en el norte los números son... Yo he hablado durante muchos años con los directores de escuelas del norte. No es lo mismo que en el sur, no es lo mismo que en la cuenca lechera nuestra. Entonces, la educación es tan apasionante como crítica y reflexiva. Pero tenés que tener cierta dosis de atrevimiento para generar cambios que yo creo que se dan y que se pueden dar. ¿Encontraste un cambio, y esta es una de las últimas que te pregunto, con el paso de los años, fuiste encontrando cambios en el paradigma docente? Porque seguramente te ha tocado ver a muchos nuevos docentes con un pensamiento más, no sé si, del conductismo al constructivismo. No sé si te ha tocado ese viaje. Sí. Dentro de las aperturas de los trabajos en red hacia afuera de la escuela, no únicamente dentro de la escuela, tenía que ver con las universidades, tenía que ver con las carreras docentes. Tuvimos la inmensa satisfacción que siempre me convocaban, pero siempre yo llevaba por lo menos 2 o 3 profes del área de lengua, del área de matemática, de inglés, de historia. Y si no, cuando venían a hacer las prácticas, empezaron a venir chicos y chicas a hacer sus prácticas docentes, y algunos tenían experiencias extraordinarias. Yo ahí es donde uno trata de bajar, y es donde en cierto modo tenés que aprender a compartir, de que con lo que ellos vienen, su ciclo de, digamos, su magisterio, su profesorado, no era el mismo que el mío, ni el que estaba la profe ahí, pero le tenés que estar ayudando, porque en contextos distintos, ¿cómo podías lograr? Principalmente el tema de la incorporación de las TICs, que es un tema apasionante, los recursos que yo vi en ese tiempo, pero bueno, eso es lo que nosotros creemos, y además yo creo que lo más importante es que estábamos convencidos. Marcelo, antes que nada, y dejarte que se lo anote como vos quieras, es felicitarte por la tarea hecha, porque has logrado que la ciudad de Villa María, Villanueva, la región, pose los ojos sobre una institución educativa, escuche a los alumnos, que la escuela represente demandas. Has encabezado reclamos que han generado cambios a nivel social, incluso una lucha tan pequeña como un reductor de velocidad. ¿Te acordás? Sí. Pero después tuve los vecinos, que los vecinos me decían, pedían. Cuando lo pusimos, me dijeron, pero hace ruido. Pero de cierta manera ha generado también un efecto contagio. Yo he tenido docentes, directores de otras escuelas que me decían, que charlaban con vos, que comentaban tareas, así que felicitarte por el camino recorrido y preguntarte finalmente cómo estás hoy. Yo creo que el recorrido que yo analizo, yo hace de septiembre que ya definitivamente no trato de esquivarle a la palabra jubilación, porque me parece que inclusive yo vi cuando pasaban el retiro o se iban a otro... Y tiene una cuestión tan peyorativa, pero tiene como una cuestión, creo que ideológica occidental, en donde nosotros a eso lo tratamos como si fuese un rechazo. El tipo que se va, es jubilado, es un dejado, ya está fuera del sistema, no hay que... Bueno, eso es otra discusión. Pero hoy viéndolo, a partir de septiembre del año pasado,
me permitió mucho reflexionar sobre el camino, no únicamente el camino de los últimos, en esta escuela, los últimos 10, 15 años, sino de los 40, finalmente donde uno aprendió, desarrolló, pudo, visibilizó, planteó el proyecto, lo bajó y tuvo algún tipo de resultado. Yo creo que el logro más importante es que esto se mantenga en cadena. Yo sí tuve la suerte de aprender de otros directores que terminaron siendo colegas míos. Y aprendí muchísimo, como también en cierto modo los directores, quiero dejar planteado que los directores o los referentes de equipos de gestión, cuando nos convocaban a Córdoba o inclusive acá en Villa María, teníamos reuniones para saber lo que te fue bien a vos, lo que pudiste, lo que hiciste, podemos hacerlo. O sea, ese modelo, yo siempre planteé un modelo de autogestión y de autonomía. Sí. Autonomía en la escuela pública es como decir, no, sí se puede. Sí se puede. El aula es un espacio de enriquecimiento, de autonomía plena, donde podés recrear, pero siempre tenés que hacer bajo un proyecto y bajo una convicción. Si no, como el resto de las cosas, queda como una cuestión efímera. ¿Sí? Y yo lo he vivenciado en colegas míos que me llevo el mejor de los recuerdos. ¿Cuánto tiempo más te levantaste pensando que tenías que ir a la escuela? Como hoy. ¿Hoy? Sí, me costó. A hoy, bueno, ya está como un proceso de solución. Lo que pasa es que a mí lo que al día de hoy todavía me cuesta es asumir el ritmo. Yo antes tenía un ritmo de 12, 13, 14 horas y ahora, obviamente, te baja, dispones de tus tiempos. Recién antes de empezar la nota, empezamos a hablar de la pila de literatura que yo iba dejando, porque vos postergás cierto tipo de lectura hacia la otra. Las otras eran pedagógicas, políticas, sociales, documentos. Nunca el libro, si bien uno tenía referencia, y ahora tenés 2 o 3 cosas el goce del diario, en ese punto. Tendríamos nosotros que tener, en cierto modo, visto desde el punto de vista, siempre lo hablé con otros directivos, poder canalizar las experiencias. Porque vos terminás, te fuiste, listo. Y toda esa experiencia, ¿en dónde la materializás? Que pueda ser utilizada por otros colegas. Yo referencio a alguien que en su momento me dijo, dice, qué lástima que no se pueda canalizar. Y yo siempre lo pensaba, qué lindo sería, etcétera, etcétera. Cuando me toca a mí, digo, no como un referéndum único personal, sino como un poder colaborar, pero bueno, son tiempos en donde hay que es una profesión, seguir ajustándose. Es una profesión que es desgastante y a uno lo termina pasando como la mosca contra el vidrio hasta que encuentra finalmente el camino y... Sí. Yo sobre eso voy a seguir reconociendo una y mil veces que jamás me tomé decisiones equivocadas. Algunas me fue bien, otras todavía las tengo que rever. Pero de lo que no me equivoqué es de profesión. Excelente. Eso a mí me dignifica mucho. Marcelo, gracias por venir. Gracias a vos, como siempre. Marcelo Copari con nosotros en una charla que podés volver a vivir a través de las redes de Canal 20. Nosotros nos encontramos la próxima semana con un encuentro similar. Hasta pronto.